muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, voz y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida. Iglesia Cristiana Celular Misionera. Buenos días, hermanos, qué bueno que están en la casa del Señor. Estamos en una reunión presencial y en verdad es bueno reunirnos también así, aunque virtualmente también lo podemos hacer y también es un gozo que se puedan conectar. Vamos a orar antes de poder alabar al Señor en esta mañana y recibir la palabra de Dios. Amado Dios, muchas gracias por este tiempo que nos permite, Señor, estar reunidos, Señor, para darte gracias por tu amor, por tu soberanía y por el cuidado que has tenido con nosotros en esta semana. Gracias, amado Dios, porque hay palabra tuya, Señor, que tú quieres que escuchemos para que podamos avanzar en nuestra forma de ser y vivir bien para la gloria de tu nombre. Queremos también glorificarte a través de nuestra alabanza y estar atentos a tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Antes de cantar, queremos también dar gracias a Dios por nuestra patria, ¿verdad? Estamos en el bicentenario y en verdad agradecemos a Dios porque es el Señor que da sabiduría a las autoridades y a nosotros como iglesia nos manda a orar para vivir siempre en paz y vivir en armonía y en progreso. Bueno, con todo esto vamos a alabar al Señor juntos y para eso está el Ministerio de Música con nosotros. Hay
corazón a tus pies, entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí Escuchemos la palabra del Señor. Gloria al Señor. Muy buenos días, amados hermanos, con todos ustedes. Bienvenidos a la casa del Señor en esta mañana. Me da gusto verlos y qué bueno que estén aquí. Tomen asiento, por favor. Y vamos a continuar hablando acerca del fruto del Espíritu Santo. Pero antes quisiéramos recordarles, estamos nosotros a 3 días
de celebrar o de cumplir 200 años de independencia. Seguramente muchos pensaremos y reconoceremos que hay suficientes razones para celebrar el mes patrio y el bicentenario de nuestra independencia. Hace 200 años, los gritos de libertad resonaron en nuestras costas, dice nuestro himno nacional. Como dice, trayendo esperanza para los pueblos, para nuestra patria, para los diferentes pueblos de nuestra patria. Así que todos los pueblos tuvieron esperanza de que algo nuevo iba a aparecer. Cuando se instauró este gobierno republicano, se instauró también una forma de gobierno. Un año después que se instauró este gobierno, el general José de San Martín convocó a un congreso constitucional para que se redactara la primera Carta Magna, la primera Constitución, en 1822. Y en 1823 se terminó de elaborar esta primera Carta Magna con carácter provisional, dejándolo para que esta carta se pudiera terminar o pudiera redactarse completamente cuando haya terminado la guerra. Con la Constitución comenzó un nuevo periodo, supuestamente con más libertades, con más justicia para todas las personas. Eso es lo que era el sueño y la esperanza de todos los ciudadanos peruanos. Pero pocos años después, esa esperanza se vio un poco empañada porque la corrupción comenzó a aparecer. En esas nuevas autoridades que habían de alguna manera promovido esperanza en la nación, la corrupción comenzó a aparecer. Flora Tristán, en 1838, en su libro, escribió: he dicho, dice ella, después de haberlo comprobado, que en el Perú la clase alta está profundamente corrompida y que su egoísmo la lleva para satisfacer su afán de lucro, su amor al poder y sus otras pasiones a las tentativas más antisociales. Desde el año 1821, que fue la independencia, a 1838, ya la corrupción había comenzado a aparecer. De modo que con el inicio de un gobierno republicano, se esperó que la corrupción que imperaba en el gobierno del virreinato, en la colonia peruana, terminara por completo. Pero lamentablemente no fue así, porque el grado de corrupción que imperaba en la colonia llegó a descontrolarse a pesar de las diferentes reformas antes de la independencia que habían realizado las autoridades españolas. Todas las reformas que se habían hecho a la colonia habían fracasado. Los intendentes, los regidores, los superintendentes habían llevado a la colonia al fracaso moral, al fracaso social y al fracaso político. Por este motivo, el pueblo luchaba por la urgente independencia del poder español. Cuando se proclamó la soñada independencia política, el pueblo creyó que la corrupción se iría con esa emancipación, pero no duró mucho para que los peruanos se dieran cuenta que se habían liberado de un yugo político, pero no se habían liberado del yugo de la corrupción. Ese poder se había quedado enquistado en el corazón y en la mente de las nuevas autoridades, lamentablemente, que gobernaban en la naciente
república. Este pequeño extracto de la historia nos debe llevar a pensar y hacernos una pregunta. ¿Por qué la corrupción no desapareció cuando se hizo la reforma completamente en aquellos años? ¿Por qué la corrupción continuó a pesar que se había cambiado de sistema de gobierno? Habíamos pasado de un sistema colonial, de un sistema de súbditos, ahora habíamos pasado a un gobierno republicano. Se habían elegido nuevas autoridades que habían prometido erradicar por completo, de raíz, toda corrupción. ¿Por qué continuó la corrupción? ¿Por qué siguió avanzando la corrupción? Bueno, desgraciadamente las promesas que hicieron las nuevas autoridades solo habían quedado en el delirio y en la esperanza de algunos. No ha habido gobierno, dicen los historiadores, que no haya terminado acusado de corrupción. Desde que yo tengo uso de razón, por ejemplo, la lucha contra la corrupción siempre ha sido la promesa de los candidatos al poder. Siempre han dicho, cuando entremos al poder, vamos a sacar a todos los corruptos y vamos a moralizar nuestro país, la política, convirtiéndose realmente en el canto de las sirenas, para el oído de los pueblos y para el oído de las personas desencantadas. Los años han pasado, el bicentenario ha llegado, nos ha alcanzado, y todo lo que estamos ahora llegando a este bicentenario, tenemos esperanza que las cosas van a cambiar. Tenemos esperanza que las cosas van a ser diferentes, porque este siglo es llamado el siglo de las luces, el siglo de los cambios, el siglo de la renovación, el siglo de las cosas nuevas. En este siglo habita más gente culta que ayer. En este siglo habita gente más inteligente, más modernizada, donde se sobreentiende que la corrupción debe ser cosa del pasado. Pero ustedes son testigos que pertenecen a esta generación y pueden atestiguar si es que ya no hay corrupción o todavía hay corrupción. Y lamentablemente, con dolor podemos decir, la corrupción sigue plantada, enraizada en los cimientos de nuestro país. Y no solamente en el Estado, sino también en toda la nación. De modo que la corrupción ha continuado a pesar de los años. Las personas que han alcanzado el poder, algunos han llegado con buenas intenciones, con buenos deseos de hacer bien las cosas, pero no entendieron que el hombre que no tiene a Dios en su vida difícilmente podrá mantenerse de pie ante el poder de la corrupción. Los más sabios y los más fuertes han caído rendidos ante ese poder corrupto, porque no se trata de cambiar el sistema de gobierno, tampoco se trata solamente de cambiar personas en el gobierno. Se trata de tener hombres que han sido transformados por Dios, cuya esperanza está en su Creador, y no en las cosas o en la gloria de este mundo, sino que su mirada esté en las cosas supremas, eternas de Dios, que permanecen para siempre y que están por encima de las cosas de esta vida. El rey David, cuando se encontró sumergido en el poder, en la fama y en la gloria que daba el poder, él levantó sus ojos a Dios y dijo: nada hay para mí bien fuera de ti. Y subrayando y manteniendo sus ojos en el Señor, le volvió a decir: y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Estos son los anhelos de los gobernantes temerosos de Dios, cuya vocación es servir a Dios y al prójimo. Porque quien es un hombre temeroso de Dios, quien es un gobernante temeroso de Dios, sus ojos estarán en Dios y no en las cosas
de cómo aprovecharse y de cómo sacar ventaja del prójimo. El apóstol Pablo, hablando acerca de esto, él va a decir que por lo general las personas tienen buenos deseos. Tienen deseos de hacer cosas buenas, pero el problema es que estas personas que tienen buenos deseos no tienen el poder para llevar a cabo esos buenos deseos. Hay algo allí dentro de ellos que los subyuga, lamentablemente, a hacer exactamente lo contrario a esos buenos deseos y los lleva cautivo, lamentablemente, a hacer lo que no desea hacer. Pablo se está refiriendo al poder del pecado. El pecado que vive en el hombre definitivamente lo va a llevar a la corrupción. No hay forma que el hombre que no ha sido regenerado, que la mujer que no ha sido regenerada, no hay forma que no sea corrupto. Toda persona, todo ser humano es corrupto por naturaleza. Entonces necesita ese poder sobrenatural de Dios para salir de ese problema. Bajo el gobierno de este poder, del poder de la corrupción va a continuar, va a seguir a través de los tiempos, y sin importar quién sea aquel que lo practica. Puede ser un hombre sabio o puede ser un hombre necio, puede ser un hombre inteligente o puede ser un hombre ignorante, puede ser un hombre fuerte o puede ser un hombre débil, puede ser un religioso o puede ser un ateo, puede ser un agnóstico o puede ser un idealista, puede ser un rico o puede ser un pobre. Si no ha sido regenerado por el poder de Dios, ese ser humano será corrupto. Lamentablemente, esa es la realidad. Cuando Dios no es el paradigma de la vida de la persona, la corrupción siempre estará a la puerta para conquistar su corazón. 200 años de corrupción son 200 años de flagelo, de dolor, son 200 años de tristeza, 200 años de amargura para los pueblos. Israel fue una nación establecida por Dios para que modelara un sistema de vida en todos sus estamentos, en lo político, en lo religioso, en lo social, en lo científico, en lo cultural, en lo educativo, en lo económico, en lo judicial, en lo tributario, en fin, en todas las áreas del gobierno, con el propósito de que todos los pueblos aprendieran que cuando Dios es el centro de la nación, las cosas van a ir bien, y cuando haya dificultades, Dios estaría allí para darles la mano y sacarles adelante. Pero si el pueblo lo desechaba a Dios y le daba la espalda y lo dejaba a Él, entonces sus gobernantes caerían en la corrupción. Y así fue. De pronto Dios levantó a los reyes temerosos de Dios. Fueron hombres que dieron ejemplo de lo que significa ser un buen gobernante bajo el gobierno de Dios. Y ahí hubieron hombres temerosos, y sus pueblos fueron fuertes, sus economías fueron fuertes, su sociedad fue fuerte, fueron pueblos inquebrantables, difícil de conquistar por otros. ¿Por qué? Porque estaban bajo el poder de Dios. Pero cuando estos pueblos tuvieron gobernantes paganos que se alejaron de Dios, lo dejaron al Señor y abandonaron el camino del Señor, se volvieron frágiles, se volvieron corruptibles, se hicieron gobiernos corruptos. Y entonces esos gobiernos corruptos comenzaron a ser conquistables, cayeron en la desgracia, en la miseria y en la ruina, porque así es. Todo gobierno que es corrupto siempre va a terminar en la ruina. Nuestro país, amados hermanos, necesita gobernantes temerosos de Dios, que vivan bajo el gobierno del Espíritu Santo, hombres y mujeres que no solo se hayan preparado en las cosas académicas y científicas, sino que se hayan puesto bajo el gobierno de Dios
de Jesucristo y del Espíritu Santo, para que sean transformados en su carácter, requisito indispensable para asumir tareas de gobierno. Un carácter bien formado difícilmente alargará su mano a la corrupción. Necesitamos personas que en realidad sean distintas. La iglesia no debe descuidar su rol social. No debemos dejar que siempre nos estén gobernando personas que caen en la corrupción con facilidad. Es nuestra responsabilidad preparar personas fuertes. Eso sucederá si son temerosas de Dios. Nadie hará lo que usted tiene que hacer. Es momento de entrenar a nuestros hijos a capacitarse en los diferentes campos del saber, con una visión de gobierno, no solo para trabajar y producir riqueza, que en eso no está mal, pero no es suficiente. Se requiere que los creyentes que tienen una vocación de servicio dado por el Señor y por su Espíritu, hermanos, deben extender sus estacas y ampliar su servicio más allá de la iglesia. Tiene que aprender a llevar ese servicio a la comunidad, a nuestro distrito, a las provincias, a nuestro país. Necesita de hombres diferentes, hombres distintos, con un criterio distinto, con un servicio distinto. Usted no se puede quedar pensando que el gobierno es para otros. Tenemos que oír la voz de Jesucristo. Él dijo lo siguiente. Entonces Jesús llamando a sus discípulos les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen potestad sobre ellas. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús dice que la gente de este mundo no han entendido lo que significa gobernar. Para ellos, para la gente de este mundo, gobernar es enseñorearse de las personas, someterlas bajo su dominio. Pero gobernar, según el concepto de Cristo, es servir. Cuanto más logro se alcanza en la vida, mayor es el campo de servicio. Así que si alguno llega a estar por encima de otros, se ha convertido en servidor de esos otros. Inmediatamente Jesús se puso como ejemplo él y les dijo que él había venido para servir y no para ser servido. ¿Qué significa esta declaración de Jesús? Jesús está diciendo: yo soy más grande que todos, estoy por encima de todos, yo tengo el grado más alto en este mundo, por tanto tengo que servir a todos, porque en el reino de Dios el más grande sirve a todos, y mi servicio va más allá del solo hecho de darles algo o de beneficiarle con algo. Mi servicio es dar mi vida para rescatarlos de la muerte y de la condenación. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén por eso? ¿Sabe? Es el mayor logro de Cristo en favor de las personas. Y Jesús dice: el servidor, el que está por encima de todos, debe dar todo por los demás. No dar todo de sí para aprovecharse de los demás. Debe dar todo por los demás. Entonces, nosotros como ciudadanos del reino del Señor, tenemos que aprender a dar todo, pero todo por causa del Señor y por nuestros ciudadanos. Entonces, ese carácter de servicio, hermano, uno lo obtiene cuando está bajo el gobierno del Espíritu Santo. ¿Por qué nuestras autoridades? ¿Por qué la corrupción? Mire, ya los historiadores hablan, dice que en la colonia era incontrolable la corrupción, era imposible controlar la corrupción. Y por eso los pueblos gritaban: cambio, cambio, cambio.
cambio, cambio. Y vino el cambio y la corrupción continuó. ¿Y por qué? Porque la corrupción va a continuar y va a seguir, porque la corrupción está en el corazón del hombre. Cuando Dios viene a transformar el corazón del hombre, es diferente. Cuando Dios transforma el corazón de la persona, es diferente. Y cuando el Espíritu Santo viene a vivir en el corazón de la persona, todo cambia, gloria al Señor. Todo es diferente, todo cambia. Y por eso tenemos que aprender, hermano querido, a vivir bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora, por eso un cristiano que vive bajo el gobierno del Espíritu Santo tiene el fruto del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué Jesús tuvo la capacidad de servir a los demás? Porque Él vivía bajo el control del Espíritu Santo, bajo el gobierno del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo gobierna de la persona, uno puede servir como debe a la ciudadanía, a la gente. Uno va a servir a su familia como lo debe hacer. Por eso necesitamos tener al Espíritu Santo que produzca ese fruto de nosotros, de amor, de paz, de gozo que venimos hablando. Pero ¿qué más debe producir? Jesús tenía el fruto del Espíritu, que era el fruto de la benignidad. ¿Sabe? Para poder gobernar bien, para poder tener buenas relaciones con los demás, necesitamos el fruto de la paciencia, el fruto de la benignidad. Necesitamos esos frutos. Necesitamos, cuando se tiene el fruto de la benignidad, uno puede desarrollar un buen trabajo hacia los demás. Si no hay ese fruto, hermano querido, que es producido solo por el Espíritu Santo, si no hay ese fruto, difícilmente se podrá tener un buen gobierno, aún en la casa. Por eso vamos a ir, y de eso vamos a hablar en esta mañana, sobre la benignidad. Sobre la benignidad. Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32, dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y primera de Pedro 2:1 y 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué significa la benignidad? Quiero que esto lo tengan claro, porque vamos a ir repitiendo. ¿Qué significa la benignidad? La benignidad viene de una palabra griega que se traduce como amabilidad, se traduce como afabilidad, también como benevolencia, también se traduce como apacibilidad, apacible. También es una persona dulce. Mire cómo se traduce. O sea, benignidad se traduce como amabilidad, afable, benevolente, piadoso, apacible, dulce, suave en su manera de hablar y de comunicarse y dirigirse con los demás. Alguien que busca el bien del otro, alguien que agrada al otro. Excelente, es una persona que tiene un carácter excelente, es una persona bien intencionada, no tiene malos deseos, no tiene malas costumbres, no tiene mala intención, es bien intencionada. Esa es la benignidad. ¿Me dejé entender?
Esa es la benignidad. Entonces, la benignidad, hermanos, está relacionada con el buen trato, con la gentileza. Destaca la bondad y la mansedumbre para relacionarse con los demás. Eso es la benignidad. Claro, si un gobernante tiene benignidad, tiene todos esos atributos. Si una persona tiene benignidad, tiene todo aquello. Porque eso es la benignidad. Y nosotros podemos, a partir de allí, podemos decir, ¿será Dios será benigno? ¿Tendrá Dios benignidad? Si la benignidad es amabilidad, ¿será Dios amable? Si la benignidad es dulzura, ¿será Dios dulce? ¿Cómo es Dios? Bueno, en la Biblia vamos a encontrar acerca de la benignidad de Dios. Dios es benigno. Mire, Él, pudiendo emitir un juicio punitivo, decide no hacerlo. Esto lo hace con el propósito de dar a la humanidad la oportunidad de que se arrepienta y vuelva a Dios, y se acerque a Dios, y busque a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es así. Dios extiende su gracia, extiende su misericordia. ¿Por qué? Porque es benigno. O sea, su benignidad hace que Él extienda su misericordia. Su benignidad hace que Él extienda su gracia. ¿A quién? Hacia la gente, a la gente mala. Mire, en el libro de Lucas, en el capítulo 5, Lucas 6, versículo 35, Jesús está hablando algo interesante allí. Dice, amad pues a vuestros enemigos. Está hablando Jesús allí. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Quién es benigno para con los ingratos y malos? Dios. Jesús está diciendo, ustedes tienen que aprender cómo es Dios. Ustedes tienen que practicar la benignidad como lo practica Dios, como lo vive Dios. ¿Y cómo es Dios? Bueno, Dios es benigno, dice, con los ingratos. ¿Y quiénes son los ingratos? Aquellas personas que no saben agradecer el bien de Dios, aquellos que abandonan el camino del Señor, aquellos que dan la espalda al Señor, aquellos que se van de Dios. Los ingratos son aquellos que no son gente agradecida, son gente malagradecida. Y Dios dice, Él por su benignidad con estos malos agradecidos y malos, extiende su gracia para que se arrepientan y vuelvan y se reconcilien con Él. Gloria a Dios. Qué lindo es la benignidad de Dios. Dios es benigno, Dios es amable. Su amabilidad, por su amabilidad no nos destruye. Porque claro, mire, a ver, lo voy a explicar de esta manera. Claro, cuando alguien hace malo contra nosotros y nosotros tenemos la fuerza de chancarle, quisiéramos chancarle por lo que acaba de hacer, por lo que acaba de decirnos. Pero nuestra amabilidad hace que nosotros no reaccionemos y esperemos que Él reaccione y entienda lo que acaba de decir, que acaba de hacer mal y que pida perdón. ¿Se da cuenta? Entonces, esa es la benignidad. Pero cuando la persona no tiene la benignidad, reacciona y también le grita y también le ofende o también lo golpea. ¿Por qué? Porque no tiene la benignidad. Y Dios dice que Él es un Dios benigno, que hace que extiende su benignidad hacia aquellos que hacen mal. ¿Qué más? Dice Romanos 2:4, hablando de la benignidad, dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Este es lo que conocemos como el Dios de las oportunidades.
¿Qué significa? Que Dios no reacciona inmediatamente cuando uno se porta mal. Él espera que nosotros, ¿qué se produzca en nosotros? Arrepentimiento. Su benignidad hace que nosotros nos dé la oportunidad para que la persona se arrepienta. Gloria a Dios. Y es lo que está diciendo, que el Señor muestra cómo extiende su benignidad a los ingratos y malos. ¿Para qué? Les guía. O sea, les guía ¿hacia dónde? Al arrepentimiento. Miren, hermanos, la única razón por la que somos salvos es porque la bondad de Dios nos condujo al arrepentimiento y permitió que fuésemos salvos por medio de la fe en su Hijo. Una vez que hemos disfrutado de su gracia, también podemos ser bondadosos con aquellos que nos maltratan o que hablan a veces mal de uno, ¿no? En ocasiones, la mejor manera para reaccionar ante los que nos insultan, o nos ofenden, no es defendernos en realidad, sino exponer nuestra benignidad pacífica. Esto no es una muestra de debilidad, sino de fortaleza. ¿Sabe por qué? Porque la benignidad vence al desarmar al atacante y terminar la pelea. Por eso dice, la blanda respuesta quita la ira. ¿Por qué? Porque la persona benigna es paciente. Hola, ¿qué cosa es? Paciente. Algunas expresiones sobre la benignidad de Dios. ¿Qué hace la benignidad de Dios? Solo lo voy a mencionar por el tiempo. La benignidad de Dios, por su benignidad, nosotros somos perdonados de nuestros pecados. Por su benignidad, Él suple nuestras necesidades. Por su benignidad, nos protege del peligro. Por su benignidad, responde nuestras oraciones. Por su benignidad, nos ha dado el don de la vida eterna. Por su benignidad, cumple todas sus promesas. Aleluya. Y por su benignidad interviene en nuestra vida diaria. ¿De qué manera? Dándonos el Espíritu Santo para que a través de Él vivamos bajo su gobierno todos los días y a cada momento. Gloria a Dios. Hermano querido, la persona que tiene al Espíritu Santo tiene el poder de Dios fluyendo dentro de él. Por eso el cristiano es un cristiano poderoso, lleno de la autoridad. ¿Por qué? Porque Dios está morando por su Espíritu Santo allí en nuestros corazones. Gloria al Señor. Amén. ¿Qué más? La benignidad de Cristo. Así como el Padre es benigno, Cristo también es benigno. ¿Cuántos creen que Jesús era benigno? ¿Cuántos creen que Jesús era amargo? ¿O cuántos creen que Jesús era amable? Claro, algunos creen que Jesucristo nunca se rió. Algunos creen que Jesucristo no era alegre. Algunos creen que Jesucristo tenía un rostro adusto, así, duro, grueso. Y por eso cuando y sus pasajes favoritos de algunos que creen así es cuando Jesús, por ejemplo, fue al templo y volcó las mesas allí de los cambistas y tiró las monedas y echó a las palomas. Dijo, saquen todo esto de acá, y agarró una correa y comenzó Entonces dice, eso es mi Cristo. Dicen, así es el Evangelio. Bueno, esa es una parte del Evangelio, ser celoso por las cosas de Dios. Pero Jesús era amable. Jesús era tierno. Le voy a hacer una pregunta. Una persona, un niño, ¿a quién se acerca con frecuencia? ¿A una persona amable, gentil, caritativa, dulce? ¿O se acerca a un gruñón o una gruñona? ¿A quién se acerca un niño? Vamos, a ver. Pregunta,
¿A quién se acercaban los niños? ¿A Jesús o a los discípulos? Se acercaban a Jesús. ¿Y por qué se acercaban a Jesús? ¿Porque era gruñón? ¿Porque andaba con su chicote ahí? ¿Como si fuera rondero? No, claro que no. No andaba con su chicote. Es que a veces leemos malos evangelios, hermano. Jesús no era una persona, digamos, que andando golpeando a la gente. Era amable. Wow, ¿cuándo creen eso? Y claro, y en la Biblia nosotros podemos ver su benignidad, cómo Él mostró su benignidad. Dice Isaías, en cuanto a Él, Isaías 40:11 dice: apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos. Mire, en su brazo llevará a sus corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Cómo muestra aquí el Señor su benignidad? Pastoreando. Y el pastor tiene que ser paciente, tiene que ser cuidadoso, tiene que estar allí preocupado, ocupado, buscando el bienestar de cada oveja. Y eso era Jesucristo. Y eso era cuando Él estuvo aquí con sus discípulos. Y todavía lo sigue siendo hoy con nosotros, porque Jesús sigue siendo nuestro pastor. ¿Cuándo cree Jesús es su pastor? Y Él lo sigue siendo. Y entonces todavía sigue mostrando su amabilidad para con nosotros. Jesucristo es el Cordero de Dios. Jesucristo es el siervo de Dios. Jesucristo es el Mesías que vino a este mundo. Él es el Señor. Así como el Padre es benigno, así como Cristo es benigno y el Espíritu Santo es benigno, nosotros, la iglesia, el pueblo del Señor, también tiene que ser benigno. ¿Cuándo creen eso? Mire, el creyente espiritual debe mostrar benignidad en sus relaciones sociales, en sus relaciones familiares, en todas sus relaciones debemos mostrar benignidad. La persona benigna tiene un espíritu tranquilo, una disposición reposada para tratar con cortesía y amabilidad. Esta persona que es benigna está llena del Espíritu Santo en el corazón. ¿Por qué? Porque el creyente que es benigno, hermano, no anda malhumorado, no anda refunfuñando, no anda amargando, no es un gruñón. ¿Cuántos gruñones hay aquí? ¿Qué tenemos que ser? ¿Qué tenemos que ser? Benignos. ¿Y qué significa ser benigno? Ser amable. ¿Qué más? Se olvidaron. Bueno, dulce, correcto. Ser afable, buen trato, ser cortés. Hermano, el creyente tiene que ser, aun cuando la persona a veces se porta mal. Claro, fácil es ser amable con los que son amables con nosotros. Pero Dios es amable con el ingrato y con el malo. Y por eso Dios nos manda amar a los enemigos, porque de esa manera desarrollamos, escuche, de esa manera desarrollamos que la benignidad en nosotros. Cuando nosotros estamos aprendiendo a amar al enemigo, estamos desarrollando la benignidad. Alabado sea Dios. Hay que aprender, hermano querido, a ser benignos. La benignidad es una virtud que sobresale, hermano, en este mundo donde impera la maldad y el egoísmo. La benignidad no solo se expresa en nuestro rostro, sino también en nuestras palabras, en nuestras acciones. La benignidad es un atributo que caracteriza al creyente. El creyente debe ser conocido por ser una persona amable,
gentil, bondadoso. Qué bonito es cuando la persona es amable, es gentil. Hermano, necesitamos esa amabilidad. La benignidad, hermana, es producida por el Espíritu Santo, ya lo dije, en el corazón. Cada creyente necesita desarrollar esa benignidad. Es el fruto del Espíritu. Todo varón, todo papá debe tener la benignidad para saber tratar a su esposa. Hola, ¿cuántos creen eso? Toda mamá debe tener la benignidad para saber tratar a su esposo y a sus hijos. Los hijos deben tener la benignidad para saber tratar a sus padres. En nosotros debe estar completamente la benignidad. Por eso dice en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 32, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, ¿cómo se desarrolla la benignidad? Cuando somos misericordiosos y cuando sabemos perdonar. Hola. Si usted no sabe perdonar, usted no va a desarrollar la benignidad, la amabilidad. Usted necesita perdonar. Pastor, ¿cuántas veces? Las que sean. Cuanto más perdone, más amable se va a volver. ¿Sabe? La persona que no sabe perdonar por lo general es adusta. No sabe perdonar. Porque siempre creen que están contra él o contra ella. Siempre cree que ¿cómo se llama? Se siente el culpable de todo. Hay que saber perdonar. Así vamos nosotros desarrollando nuestra amabilidad. Dios quiere que usted desarrolle su amabilidad. ¿Qué más? Dice en Colosenses, que en el capítulo número 3:12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Por otro lado, desarrollamos la benignidad cuando lo hacemos parte de nuestras vidas espirituales. La benignidad dice: vestíos como escogidos de Dios, santos, amados. ¿Y de qué debemos vestirnos? De benignidad. Usted debe ser amable con las personas. Debe ser amable. Debe ser bondadoso. Dios nos manda, hermano. A usted dice: no, pero es que mi vida es así, mi manera de ser es así. Cambie esa manera de ser. Recuerde, usted ya tiene el fruto de la benignidad. Pero como todo fruto, dijimos el domingo pasado, ¿de qué tamaño nace el fruto? ¿Cómo nace el fruto? Pequeñito. ¿Y hasta qué tamaño se vuelve? Dijimos, ¿al tamaño de qué? Del Espíritu. Porque es el fruto del Espíritu. Se vuelve al tamaño del Espíritu. Es un fruto muy grande. Eso quiere decir que la gente más amable debe estar en la iglesia. La gente más dulce son los creyentes, los hijos del Señor. Hola. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿O son entenados de Dios? No, los hijos son, hermanos queridos, los hijos, escuche, los hijos son personas que tienen la naturaleza de su padre. Y nosotros tenemos la amabilidad. Hay que ser amable. Hay que vivir, hermano, cada día con la amabilidad. Ahora, ¿de qué otra manera? Romanos 12:10 dice, Romanos 12:10, ¿de qué otra manera desarrollamos la amabilidad en nosotros? Dice: amaos
los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces cuando usted sabe amar de manera fraternal y anda buscando el bien del otro, no suyo, entonces usted va a desarrollar la benignidad. Dice, prefiriéndoos. Me encanta eso, prefiriéndoos. O sea, prefiera al otro, no se prefiera a usted, prefiera al otro. Llega a un lugar, solamente hay 2 sillas, deje que él se siente. Eso se llama preferir al otro. Hola. Llegan a un lugar, están por entrar, haga lo que el otro pase primero. Eso se llama preferirse al otro. Hola. ¿Me estoy dejando entender? ¿Qué se llama eso? Benignidad. Así va creciendo la amabilidad. Hay que ser amables. Y claro, y es un problema cuando hay 2 personas que tienen ya ese buen hábito de su benignidad. Estábamos en una reunión, entrando a una conferencia. Y bueno, una de las cosas que aprendí en mi vida es dejar siempre preferir que otro pase. Y sucede que me encontré con otra persona que también había desarrollado ese mismo hábito de la benignidad. Así que pase, no pase usted, no, por favor, pase usted, no que usted. Y estábamos un rato en la puerta ahí, ¿no? Y entonces, claro, y eso siempre va a ser un problema. ¿Por qué? Porque en realidad no debe ser un problema, pero lo importante es allí es que siempre uno debe buscar el bien del otro. Hola. La persona benigna busca el bien del otro y así va creciendo su benignidad. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué más? En Filipenses 4:5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Dónde debe desarrollar su benignidad? En todo sitio, en el trabajo, allí en el bus donde está viajando, en la iglesia, en el grupo familiar, allí en el colegio, en la universidad, en el círculo que usted se mueve, en su casa. Dice, sea conocida vuestra gentileza. ¿Qué es la palabra gentileza? Benignidad. Ustedes muestren su gentileza por todo sitio, por todo lado. Un creyente debe ser gentil, gloria a Dios. Tenemos que practicar nuestra gentileza. Quiero terminar. Pregunta para terminar. La manera en que interactúa con su familia demuestra amabilidad, benignidad. ¿Es usted un estímulo para sus hijos? ¿Usted que es hijo es cortés y amable con sus padres? ¿Usted esposo es amable con su esposa? ¿Usted esposa qué hace cuando su esposo llega cansado del trabajo? Y si es constructor todavía, llega cansado del trabajo, ¿lo espera con una escoba para que barra la casa? ¿Cómo está esperando usted a su esposo? ¿Tu esposo desea llegar temprano a la casa? ¿Cómo es tu gentileza? ¿Cómo trata usted a su suegra? ¿Cómo es el trato con los hijos? ¿Por qué es el hogar uno de los lugares más difíciles para expresar nuestra benignidad, nuestra amabilidad? ¿Cómo sería su hogar si todos fueran amables los unos con los otros? Será lindo, ¿verdad? Y eso es lo que uno busca, que los hijos no se peleen entre sí, que no se quiten cosas, no se griten, no se ofendan entre sí. Qué lindo. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿hacemos lo mismo que Dios hace con nosotros en cuanto a nuestro trato con los demás? ¿Estamos amando al enemigo o estamos aprendiendo a amar al enemigo? ¿Estamos tratando bien a aquel que nos trata mal? Es la benignidad.
En este mundo no hay benignidad por dos razones. Primero, porque consideran que la benignidad es debilidad, pero Dios dice que es fortaleza. Y en segundo lugar, porque la benignidad solo lo da el Espíritu Santo en las personas que han nacido de nuevo. Eso quiere decir, el mundo no puede practicar la benignidad porque no los tiene. ¿Y por qué no los tiene? Porque no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo en su vida. Es por eso. Usted sí lo tiene. Bendito sea Dios. Nosotros sí lo tenemos. Él nos los ha dado por su Espíritu Santo. Él ha puesto en nuestro corazón por su Espíritu Santo. Y nosotros, nuestros hogares pueden ser pacíficos. Nuestros hogares pueden ser, hermanos, donde hay paciencia. En nuestro hogar puede haber amabilidad, dulzura, comprensión, buen trato el uno con el otro. Porque nosotros sí tenemos ese fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen eso? Muchas gracias. Le damos a Dios por la palabra que nos recuerda que el fruto de la benignidad está en nosotros y que es lo que tenemos que empezar a practicarlo, ¿verdad? Y lo vamos a hacer con esa disposición de amor al Señor, de gratitud, que hemos separado en esta semana nuestras ofrendas y diezmos, porque reconocemos que Dios es el soberano de todas las cosas y que por Él tenemos todas las cosas y en Él podemos descansar. Vamos a dar nuestras ofrendas y diezmos en esta mañana. Gracias, servimos al gran yo soy, al Dios todopoderoso, al Dios que nos sostiene, al Dios que nos conoce, al Dios que nos ama, y reconocemos que de Él vienen todas las cosas, y por eso vamos a presentar en esta mañana las ofrendas y los diezmos que vamos a dar al Señor con un corazón agradecido, con un corazón que reconoce que de Él vienen todas las cosas. Vamos a orar. Amado Dios, gracias. Gracias por darnos la oportunidad de presentar, Señor, nuestras ofrendas y diezmos a ti, reconociendo, Señor, que todas las cosas vienen de ti y agradeciéndote, Señor, porque tú has sido bueno y has cumplido tu promesa de suplir toda necesidad. Gracias, amado Dios, porque creemos que tu mano de poder actúa, Señor, así también en nuestra patria, Señor, dando sabiduría, Señor, a los que están en autoridad, para que Dios de la gloria, la economía de nuestra nación siga levantándose y llegue a cada peruano y a cada peruana para darte gloria y honra. Gracias, Señor. Declaramos tu promesa, Señor, que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendiga pan, y por eso, Señor, podemos estar seguros en tus manos, porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén, 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 amén. Qué bueno es el Señor. Amén. La palabra de Dios nos ha hablado en esta mañana, y lo que tenemos que hacer, esperar que el otro sea cortés. Vamos a esperar que el compañero sea cortés. Tenemos que empezar nosotros, ¿verdad? Vamos a ser amables, vamos a ser corteses, vamos a poner a las otras personas antes que a nosotros mismos, y vamos así a mostrar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Qué bueno es el Señor, y ese es nuestro desafío. Manos a la obra. Estamos en el año o en el quinquenio, ¿no? Ya me equivoqué. Estamos en el quinquenio del clamor para la multiplicación de las FMs, para multiplicar la multiplicación de las FMs y la expansión misionera. Una vez más lo vamos a decir. Estamos en el quinquenio del clamor para la multiplicación de las FMs y la expansión misionera. Qué bueno es el Señor, que nos da vida para trabajar en esta labor. Por eso decimos: manos a la obra hasta terminar toda la obra. Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo a todos. El Señor les siga guardando, les siga protegiendo, y vamos a ser amables. Vamos a ser dulces, porque el Dios nos da la capacidad para eso.